sabe, estamos en la temporada navideña y pues yo empecé en el mes de octubre una temporada que le llamé Me encontré con Él, hablando de los encuentros que la gente tuvo con el Señor, gente del Nuevo Testamento que tuvo un encuentro personal con el Señor y estas personas no volvieron a ser las mismas porque cuando nos encontramos con Cristo, cuando nacemos de nuevo, ¿qué pasa? No puedes volver atrás. No puedes volver a ser el mismo. El Señor transforma nuestra vida totalmente cuando nos encontramos realmente con Él. Cuando no solamente emociones o cuando no es que te están obligando, sino que tú tienes un encuentro personal con Él. Entonces, lo hemos unido con Navidad porque en las historias navideñas hay personajes que se encontraron con el Señor, ¿no? Aún cuando Él era un bebé, se encontraron con el Señor y Dios hizo cosas impresionantes en la vida de estas personas. La semana pasada, ¿de quiénes hablamos? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Quiénes son las personas de las que hablamos la semana pasada? Eran dos ancianos, ¿cómo se llamaban? Ana y Simeón, ¿no? Por ahí me dijeron, qué nombre tan feo, pastor. No quiero hacer chistes de ese nombre. Pero estos ancianos tuvieron un encuentro con el Señor en el templo. ¿Dónde? En la casa del Señor, en el templo. Y Dios hizo cosas impresionantes a través de la vida de ellos. Y nos enseñaron lecciones muy interesantes con respecto a la perseverancia, con respecto a cumplir con los propósitos de Dios, aunque muchas veces los procesos de Dios son tan largos y duran mucho tiempo y muchas veces son dolorosos, pero cuando el Señor te da una orden, obedece esa orden y quédate donde Dios te ha dicho que te quedes porque Él tiene un propósito eterno con eso. Hoy vamos a hablar de otros personajes y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo, en el capítulo 2. Vamos a estar en todo el capítulo 2 del libro de Mateo. Esta época del año es una época cuando más estamos dando regalos. Es la época cuando abundan los regalos, ya sea porque los tenemos que dar o porque los tenemos que recibir. ¿Qué es mejor, dar o recibir? ¿Ah? Ya, no se haga. No se haga. Usted quiere más recibir, ¿no? Pero obviamente la Biblia dice es mejor dar. Pero uno dice, pero yo quiero recibir, pues, pastor. ¿Ya? Pero es una época donde se dan regalos. Estamos preocupados por los regalos. Estamos preocupados por las cenas de Navidad. A ver, ¿cuántas cenas hasta ahora han tenido ustedes? Hay gente que ha tenido ya hasta 5 cenas. Y a cada cena tienes que llevar un regalo. Por compromiso, tienes que ir con un regalo. Y a veces hay cenas que tienen hasta un rubro. Ay, de $20 en adelante, si no, no venga. ¿No? Son días difíciles que incluso este tipo de cosas nos pueden estresar, ¿no? Mire, yo estuve el lunes pasado, le quiero contar algo que me pasó. El lunes pasado estuve en la cena de los pastores de Zona 12 Manabí, o sea, la región manabita, los pastores de Asambleas de Dios, del concilio al que pertenecemos, y me tocó el día lunes ir y pasé un mal momento. Ya se lo puede imaginar, ¿no? Porque en mi descuido de no leer los grupos de WhatsApp, porque a veces son muy estresantes y más en esta época, ¿no? No me había fijado que en la fiesta había amigo secreto. No me había dado cuenta que había amigo secreto y tenía que llevar un regalo para uno de los pastores. Imagínense, llegué con las manos, ¿no? Cuando la anfitriona dice, vamos a empezar con la entrega de los regalos, amigo secreto, ¿qué cree que me pasó? Me angustié, me desesperé, empecé a sudar como testigo falso. Estaba asustado. Y yo no sabía qué hacer, empecé a sudar frío. Y recién en ese momento a buscar en el WhatsApp, a ver cuál es el que me toca aquí, el que me toca aquí. Desesperado y esperando, haciendo tiempo mientras salía el uno, salía el otro. ¿Qué hago? ¿Qué digo? No sé qué voy a decir. ¿Qué voy a hacer? Nadie me dijo, tienes que llevar el regalo, ¿no? Pensar en una disculpa, pensar en el discurso que le vas a decir, ¿por qué no llegaste con el regalo? ¿No? Me desesperé, no les voy a negar. Quería salir corriendo del lugar. Tenía vergüenza, pero al fin me llamaron. Obviamente para recibir el regalo que me daba la persona a quien le había tocado yo. Y cuando estoy con mi regalo en la mano yo, ya con mi regalo así, me tocó disculparme. Me tocó pedir disculpas y me tocó comprometerme con la persona y con todos los pastores que estaban ahí, que esta semana yo le iba a llevar el regalo. Dicho y hecho, el día viernes me tocó coger mi auto, irme para Puerto Viejo y entregarle el regalo en su casa al pastor que tocó, ¿no? Porque promesas son promesas, ¿no? Y los cristianos cumplimos con las promesas que hacemos, ¿amén? ¿No? Pero no les voy a negar que fue estresante, pero ¿por qué hacemos esto?
¿Por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nos preocupamos tanto por lo que vamos a entregar? Por lo menos en Navidad o en el cumpleaños o en alguna fecha especial. Porque en primer lugar creo que apreciamos a esa persona o apreciamos a esas personas porque queremos agradar, porque no queremos pasar vergüenza, porque no queremos dar una mala impresión, ¿no? Pero cuando se trata de Dios, yo le pregunto, ¿nosotros preparamos lo mejor para Él? Cuando se trata de Dios, ¿preparamos nuestros mejores regalos para dárselos a Él? ¿Estamos preocupados de darle una buena impresión? ¿Estamos preocupados de no pasar vergüenza con Él? Él que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo mira, como cantamos la última canción, ¿no? También nos desesperamos por agradarle con nuestra propia vida. O solo nos vamos a pedir y pedir y pedir y pedir. Y cuando se trata de darle a Dios, cuando se trata de darle tu propia vida, cuando se trata de darle tu corazón, tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu cuerpo, tu santidad. Y mire, créame, no estoy hablando de diezmo y ofrenda, estoy hablando de nuestra vida integral, ¿no? Te pregunto, ¿le das lo mejor a Él? ¿Te preparas con tus mejores regalos? Y la pregunta que te hago en esta mañana, y es el título de mi mensaje, es, ¿cuál es tu mejor regalo para el Rey? Y la historia de la que quiero hablar en esta mañana, la que quiero compartir, es sobre unos hombres que vinieron de lejos a conocer a Jesús. Vinieron de muy lejos. Estas personas son llamadas magos de Oriente, así se les llama. Obviamente la tradición dice que son reyes y que son tres, porque habían tres regalos, ¿no? Entonces son Melchor, Gaspar y Baltasar, va a saltar iba a decir, y Baltasar. ¿No? Mateo 2, del 1 al 2, vamos a empezar la lectura, por favor. Dice Mateo 2, del 1 al 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. ¿Quién era este Herodes? Era Herodes el Grande, padre de los tres Herodes que más adelante habla la Biblia, ¿no? Era Herodes el Grande. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Quiénes eran estos magos? ¿Quiénes eran estas personas? Estos magos eran líderes de algún país oriental, ¿no? Probablemente de algún lugar de Mesopotamia, cercano a la ciudad de Babilonia. Lo más probable es que eran personas dedicadas a las ciencias, especialmente a la astronomía, o sea, al estudio y al avistamiento de los astros en el cielo, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos descubrieron en algún momento una rara estrella que indicaba el tan largamente esperado nacimiento del rey judío. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo ellos sabían del nacimiento de un rey judío? Si ellos eran paganos, ellos vivían lejos de Tierra Santa, ¿cómo ellos sabían, cómo ellos se habían enterado acerca de este Mesías que iba a nacer? ¿No? ¿Por qué el interés de estos hombres por este Mesías? Y la Biblia misma nos ayuda a entender cómo es que ellos se enteraron, por qué tanto interés de parte de ellos hacia este Mesías que no tenía nada que ver con sus costumbres, ni con su cultura, ni con su religión, ¿no? Pero la Biblia nos dice que a través de años atrás, 700 años atrás más o menos, cuando Judá, la nación de Judá fue cautiva, fue llevada cautiva por el imperio babilónico, entre ellos había un hombre, un joven llamado Daniel y sus amigos, que tuvieron la oportunidad de distinguir, de ser conocidos, ¿no? Y a través de esta vinculación, ¿no? Daniel estaba en su adolescencia y en ese momento los babilonios dominaban Judá y fue allí cuando él creció y fue preparado para el servicio de Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, y junto con otros jóvenes hebreos. ¿Qué pasó? Debido a que el Señor usó a Daniel con el don de interpretar sueños, con el don de la profecía, este hombre ascendió a posiciones de liderazgo en los imperios babilónicos, pero también en los imperios medo y persa. Y muy probablemente, muy posiblemente, los magos que visitaron Belén eran descendientes de quienes se enteraron, por Daniel y otros judíos sobre el rey de Israel, sobre el Dios de Israel y el Mesías que estaban esperando. Esta es una probabilidad de la razón por la cual estos magos sabían sobre este Mesías. Y por eso ellos emprenden este viaje para saber, para conocer, para entender de qué se trata, quién era esta persona. ¿Y qué pasa? Ellos dicen que estos reyes, la palabra dice que estos reyes llegaron donde Herodes el Grande, quien era el rey de los judíos en aquel tiempo. Este hombre era un usurpador, porque este hombre era idumeo, dice la palabra.
era de Edom, no tenía nada que ver con Israel, pero por el Imperio Romano fue impuesto como rey en aquel tiempo en la provincia de Judá. Y este hombre se casa, para que sepa un poco de historia, se casa con una judía para poder legitimizar su reinado y decir, sí, yo soy legítimo rey porque estoy casado con una judía de raza, ¿no? Entonces, para que usted sepa esto, llegan estos hombres, estos magos de Oriente, y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarle. ¿Qué dice versículos del 3 al 6? Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Y mandó a llamar a los sacerdotes, mandó a llamar a los pastores, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los escribas, y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Al oír lo que decían los magos, Herodes se conmocionó, ¿no? Y estaba tan conmocionado, tan preocupado, y obviamente por el temperamento de este hombre, todo Jerusalén se había conmocionado, ¿no? Fue entonces cuando los escribas, y los sacerdotes investigaron y dieron con la profecía. Y miren lo que les dicen, en Belén de Judea dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel, ¿no? Entonces fue cuando Herodes llama en secreto a estos magos para darle la respuesta, para decirles, es en tal lugar, ¿no? Y les dice, vayan allá y averigüen acerca del niño y cuando lo encuentren, por favor, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Hipócrita. ¿Qué creen que eran las intenciones de este rey? ¿Qué quería hacer cuando vuelvan los reyes, los magos, perdón, y le digan, está en tal lugar, en tal dirección? ¿Qué iba a pasar con el niño? ¿Qué iba a hacer este hombre al enterarse? No. Herodes, hermanos, estaba muy preocupado por todo lo que estaba ocurriendo. Se había perturbado este hombre y todo era un plan diabólico, anticristiano, porque ya en este tiempo, ya con él habían empezado los anticristos. Él es un tipo del anticristo, ¿no? ¿Qué quería hacer? Sacar del camino al rey del universo. Quería sacarlo del universo a nuestro Señor Jesús, ¿no? Para que usted sepa un poco de la historia de Herodes. Herodes, este hombre era un hombre muy malo. Muy malo. Era un hombre inseguro. Mandó a matar a sus hijos. Mandó a matar a sus cuñados. Como si fuera poco, mandó a matar a sus suegros. Y para la cerecita del postre, mandó a matar a su esposa. ¿Saben por qué? Por la inseguridad que él tenía, la paranoia que él tenía, porque él decía, yo soy el rey de reyes, yo soy el grande, y nadie va a usurpar mi trono. Nadie usurpará mi trono. Este hombre era tan malo que ¿saben lo que mandó a hacer en algún momento? Él dijo, cuando yo me muera, tiene que haber llanto en esta nación. Y como nadie lo quería, todo el mundo lo odiaba, obviamente nadie iba a llorar por él. ¿Saben lo que mandó a hacer? Mandó a apresar a algunos líderes religiosos y dio la orden, el día que yo me muera, los matan a ellos. Porque si la gente no llora por mí, van a llorar por estos líderes religiosos. Así de malo era Herodes el Grande. Pero ¿sabe qué pasó? El día que murió, soltaron a los líderes religiosos y hubo fiesta en la nación. Porque había muerto ese tirano. Porque había muerto ese anticristiano, ¿no? Era muy malo este hombre. Era muy, muy malo, ¿no? Entonces, imagínense cuando este hombre se entera, cuando le vienen a decir, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este hombre inseguro, malvado, perturbado. Y obviamente dice, y toda Judá se perturbó, o toda Jerusalén se perturbó. ¿Por qué? Porque no sabía qué iba a pasar y la locura que se le iba a ocurrir a este hombre al enterarse de tremenda noticia. Todo el pueblo estaba perturbado. Y de hecho lo mandó a hacer, hermanos. Si ustedes siguen leyendo la historia, más adelante, como no pudo encontrar al niño, no lo pudo matar, ¿qué manda a hacer? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años en todo Belén y sus alrededores para asegurarse de que estaba exterminado, ¿no? ¿Sí? Ese es el espíritu del anticristo, mis hermanos. Y ese es el espíritu que reina en estos días, ¿no? Usted se da cuenta que en todas las esferas, en todos los colectivos,
Se permite hablar de todo el mundo, hasta de Satanás. Pero cuando nombras a Cristo, nadie quiere saber nada del nombre de Cristo. El espíritu del anticristo. No quieren saber de Cristo. La gente no quiere saber de Cristo, ¿no? Entonces este hombre estaba celoso, estaba inquieto, preocupado por su futuro. No toleraba la idea de otro rey. Para él era una amenaza la existencia de este niño. Por tal motivo trata de engañar a los magos. Diga, vayan, y cuando ya sepan, me traen el dato porque yo también quiero ir a adorar. Sus intenciones era matar al niño porque tenía miedo de que le quiten el poder, de que le quiten su reinado, de que le quiten su estatus. Y aquí quiero dejarles una lección importante, especialmente para los que están ahí todavía que no conocen a Cristo, que están luchando con su vida. El que no tiene a Cristo en su vida, queridos, se siente como Herodes, porque no quieren dejar el trono de sus vidas para darle el trono a Cristo. No quieren dejar que nadie gobierne su vida de pecado, su vida hecha haciendo lo que les da la gana. Prefieren vivir de esa manera y no decirle, Señor, me salgo de este trono y te dejo gobernar a ti. Así hay muchos como Herodes y muchas como Herodes, que no quieren todavía soltar esa silla, ese trono que solamente le pertenece al Señor, el trono de nuestro corazón. Versículos 9 y 10. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, ¿qué dice? Se llenaron de alegría, ¿no? Imagínense por un momento este cuadro, esta película, ¿no? Miren los contrastes de esta situación. Vemos aquí varios protagonistas en este escenario, ¿no? Por un lado estaban los magos sabios, que no eran judíos, hermanos. No era gente judía, buscando con desesperación a Cristo para adorarle. Venían de lejos, extenuados, cansados, con una desesperación, con un hambre de Dios, queriendo adorar al Rey, queriendo adorar al Señor, buscando a ese niño para adorarle. Pero por otro lado vemos a un hombre malvado llamado Herodes, totalmente estresado por los celos, por la inseguridad, planeando darle muerte al niño Jesús. Pero por otro lado, los que se supone que es los que deberían estar más interesados, los que deberían estar ahí pendientes, buscando, yendo, sacerdotes y escribas, totalmente indiferentes, desapercibidos de las cosas espirituales, desapercibidos desde el tiempo que estaban viviendo, el tiempo de Dios, el kairos que se estaba viviendo en ese momento, totalmente desapercibidos, ensimismados. Y vemos a un pueblo totalmente confundido y asustado. En esas circunstancias vino el Rey de Reyes a esta tierra. Y en esas circunstancias, cuando estos magos sabios que venían de muy lejos se encuentran con el Salvador del mundo, ¿no? Y ahora mire, estos hombres, piense en estos hombres por un momento, ¿no? Tal vez venían sobre sus camellos, totalmente cansados, después de haber traspasado desiertos, quizás algunas malas noches, tal vez sin haberse bañado. Sin embargo, su actitud de perseverancia fue más fuerte. No se cansaron, no se echaron para atrás, mis hermanos. Siguieron hasta cumplir con su meta. ¿Cuál era la meta de ellos? Encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Será que tú tienes esa perseverancia en tu vida como la de estos magos? Ese hambre por estar en la casa del Señor. Ese hambre por coger la palabra de Dios y inquirir, aprender, buscar, saber más. Ese hambre por levantarte las mañanas como cantábamos ahorita, temprano yo. ¿Cuántos realmente temprano lo buscan al Señor? Así eran estos hombres, esa perseverancia. Y es en esa perseverancia, mis queridos, donde Dios bendice a sus íntimos, donde Dios les revela sus secretos a sus íntimos, donde Dios les habla y les dice, por aquí es el camino, esto es lo que yo tengo para ti, este es el propósito que tengo para tu vida. No importa el cansancio, ni la mala noche, ni qué trabajo. Estos hombres estaban cansados, mis hermanos. Tal vez pudieran, ya nos encontramos con el que es el Rey, ¿ya para qué vamos a seguir buscando? No, ellos fueron, siguieron hasta dar con el Señor. Versículo 11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron, singular, no los adoraron. ¿A quién adoraron? ¿A quién adoraron? No estamos poniendo en poco a la madre del Salvador, pero ella es una mujer
usada por Dios, la admiramos, la respetamos, pero a quien adoramos es al Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos. ¿Qué regalos eran? ¿Cómo? 1, 2 y 3, ¿cómo? Oro, incienso y mirra. ¿Qué significado tienen estos 3 regalos? ¿Qué significan? Estos 3 regalos son regalos proféticos. Tal vez podemos decir, pero son regalos extraños para un niño. ¿Por qué no le llevaron un camión de Fisher Price? ¿Por qué no le llevaron una tablet, una Kindle para que más grande pueda ir? Unos pañales, tal vez estaban muy pobres, unos pañalitos. Un mordelón, eso cuando le empieza a salir los dientes, ¿no? Pero oro, incienso y mirra. Bueno, quiero compartirles rápidamente qué significan estos regalos. El oro, hermanos, es el regalo para un rey, ¿no? Mire, en un país llamado Partia, había la costumbre de que nadie se podía acercar al rey sin un regalo. Y el oro, ¿no? El rey de los metales, era el regalo apropiado para un rey. ¿Qué nos recuerda esto, mis hermanos? ¿No? Nos hace recordar que Jesucristo es el rey del universo. Es el rey de reyes, señor de señores. Es también nuestro rey y nosotros debemos someternos a su autoridad. Él es el rey de esta casa también, es el rey de esta iglesia, ¿no? Y yo pregunto esta mañana, ¿cuántos aquí lo reconocen como rey? Digan amén. Creo que se perdieron algunos de decirlo. ¿Cuántos lo reconocen como rey? Amén, ¿no? Entonces, Él es nuestro rey. Él es el rey de reyes. Él está sentado a la diestra del Padre. La Biblia dice que gracias a su sacrificio, ¿no? Gracias a que se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia que Él fue levantado sobre todo nombre, ¿no? Y que ese nombre es un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y por eso a Él le adoramos. Por eso a Él le servimos. Número 2, el incienso es un regalo para un sacerdote. Sacerdote, pastor, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, era en el templo judío, en el antiguo pacto, donde se usaba el dulce aroma del incienso. Los sacerdotes la función de un sacerdote, ¿cuál era? Era encender el incienso, ¿no? Para que llegue ese olor fragante delante del Señor. Era una forma simbólica de interceder, de ser un puente. De hecho, la palabra sacerdote en latín, ¿cómo se dice? Pontifex. ¿Cómo se dice la palabra en latín? 1, 2 y 3. Para que usted sepa, pontifex. ¿Sabe lo que significaba la palabra pontifex? ¿No? Pontifex es un hacedor de puentes. Y es la misma palabra para sacerdote. Y esto es lo que el Señor es entre nosotros y Él, y Dios el Padre. Él es el que hace el camino para que nosotros lleguemos al Padre, ¿no? Y mire, el sacerdocio de Cristo, o el puente que es Cristo, no termina allí. Él sigue sentado a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Sigue siendo ese puente para usted y para mí, ¿no? Jesús abrió ese camino, mis hermanos, ¿no? Él abrió ese camino hacia Dios, nos hizo posible llegar a la misma presencia de Dios, el Padre. Y número 3, la mirra es el regalo para uno que va a morir. Mirra. En aquel tiempo la mirra se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos, ¿no? Si usted recuerda cuando el Señor muere, ¿qué hace Nicodemo? Ese discípulo escondido que tenía el Señor. Sale a la luz como su discípulo y junto con Simón de Sirene, junto con el dueño de la tumba, ¿qué hacen? Él trae una gran cantidad de mirra y aloe y lo envuelven en lienzo el Señor. Entonces, la mirra es un regalo para alguien que va a morir y Jesús vino al mundo para morir, para que usted sepa, para tomar nuestro lugar. Jesucristo murió por nuestros pecados, mis hermanos. Y esa mirra era profética para lo que en algún momento iba a pasar. Recuerda la semana pasada cuando hablábamos de Simeón, dice, entre las cosas que dice, y una espada atravesará su alma. Desde que nació ya ese niño, 8 días, ya se sabía, e incluso proféticamente Isaías, Jeremías, ya lo venía diciendo. La semana pasada hablamos también de una profecía, cuando él decía, no escondí mi rostro,
Puse mi cara para que arranquen mis barbas. Puse mi cara y no la escondí de sus escupitajos. Ya estaba profetizado que ese hombre iba a morir, que el Hijo de Dios iba a morir para tomar nuestro lugar. Para a través de esa muerte darnos vida a nosotros. Ese pecado, esa maldad que vive en nosotros fue pagada a través de la muerte de Cristo. Por eso que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice esto? Porque en el antiguo pacto se llevaba el cordero y se lo ponía delante del altar, se lo degollaba y se lo quemaba. Porque esa era la manera en el antiguo pacto en que el hombre podía ser libre de sus pecados. En el nuevo pacto, el Cordero perfecto vino a morir por ti y por mí, en sacrificio. Por eso es que la mirra es un elemento, un regalo profético sobre su muerte. ¿Estamos claros hasta aquí? Amén. Quiero compartir con ustedes 3 lecciones espirituales sobre esta historia. Sobre esta historia. Número 1. Hermanos, estos hombres no eran judíos. Estaban muy lejos. Sin embargo, fueron muy sensibles para entender el llamado de Dios. Mire, cuando Dios llama a alguien, no importa de dónde seas, no importa qué raza, no importa los pecados que haya cometido, no importa la mamá que haya tenido, el papá que haya tenido, el pasado que haya tenido, no importa nada. Lo único que tenemos que hacer es escuchar su llamado y obedecerle y seguirle. Dice el texto bíblico en Hebreo, si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Estos hombres escucharon de muy lejos y vieron una estrella y escucharon el llamado de Dios y fueron tras ese llamado. ¿Qué estás haciendo con el llamado de Dios en tu vida? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás siendo sensible? ¿Estás yendo tras esa luz que te quiere iluminar, te quiere guiar para que puedas tener propósitos eternos y vivir en santidad? Amado, amada, aprende a ser sensible al llamado de Dios. Aprende a discernir lo que Dios quiere hacer con tu vida, contigo. Muchas veces no nos encontramos con Jesús. ¿Por qué? Por nuestra insensibilidad, por estar distraídos, mis hermanos. Muchas veces estamos tan distraídos con tantas cosas, con la banalidad de esta vida. Privados de lo que Dios nos quiere decir. Y ahí seguimos. Ay, ¿por qué sigo sufriendo? Porque eres como el burro. Así dice Salmos. No seas como el mulo. Perdón. Pero a veces somos tercos como mula. Y ahí seguimos sufriendo. Porque no queremos obedecer el llamado de Dios. Lo que Dios tiene para tu vida. No estamos atentos. Somos insensatos. Y ahí seguimos. Como dice el profeta Julio Iglesias. ¿Cómo dice? Tropecé. De nuevo. Y con la misma piedra. ¿No? Segunda de Julio Iglesias 2:3. ¿Cómo dice eso? Ya te olvidaste. Lee la Biblia, hermano, no estés escuchando música romántica en los 80. A veces andamos así, por no ser sensibles y obedientes al llamado que Dios nos está haciendo, a lo que Dios quiere para tu vida. Y mire, no le estoy hablando solamente al nuevo que ha llegado hoy día, o al que está ahí todavía no sabe. Te estoy hablando a ti que ya eres un hijo de Dios, un creyente, pero estás totalmente distraído en otras cosas. Y no le das la prioridad a Dios. No lo pones a Dios en primer lugar en tu vida. Corriendo, alcanzado, luchando. Un matrimonio ahí en ruina. Ay, pastor, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque Cristo no está en el centro de ese matrimonio. Ay, los negocios, pastor. No me va bien en la vida, estoy arrancado. Estás entregando tus primicias, tus diezmos, tus ofrendas. Estás siendo obediente. Ay, pastor, es que la crisis. ¿Qué crisis, hermanos? Muchas veces es la miseria porque le estamos robando a Dios. No le estamos dando lo que a Él le pertenece. Y más en estos días, le robamos más a Dios. Ay, el vestido, pastor. Ay, que tengo 10 cenas y tengo que comprarme 10 vestidos. Entonces no tengo, pastor. Distraídos, insensatos, ¿no? Privados de la voluntad de Dios. Número 2, lección 2. La actitud de adoración de estos magos. Una vez más, estos hombres viajaron miles de kilómetros para ver al rey de los judíos, ¿no? Y cuando lo encontraron, ¿qué dice? Se alegraron mucho. Le adoraron y le dieron regalos. ¿Qué hicieron cuando llegaron a la casa del Señor Jesús? No llegaron con las manos vacías, mis hermanos.
Llegaron con una actitud de postración, de adoración, pero llegaron para darle algo, para entregarle a él algo, ¿no? A muchos hermanos les da pereza congregarse ya. Ya ni siquiera vienen a la iglesia. Ay, pastor, lo veo por la página. A veces creo que hasta es una trampa tener transmisión en vivo para nosotros mismos. Perdón para los que están en vivo viéndonos. Sí, vamos a seguir, no se preocupe. No, pastor, es que a veces, ay, pastor, yo lo veo todos los domingos. ¿Y qué hago con que me veas todos los domingos? Tienes que estar aquí, en la casa del Señor. Para los que están viendo y no vienen, tienes que estar aquí. Si vives en Manta, con los demás hermanos, buscando al Señor, creciendo de manera presencial. Ay, es que yo los acompaño en espíritu. ¿Qué es esa locura? Aquí tienes que estar. Muchas veces no nos encontramos con Jesús por nuestra insensibilidad, ¿no? Por realmente no tener ese amor, ese deseo de estar con Él, ¿no? Y el deseo, hermanos, es que usted y yo podamos ser como esos sabios. En lugar de estar pensando en qué voy a recibir de mi iglesia, qué voy a recibir en la iglesia, que no hay aire, ya no vengo el otro domingo. La respuesta es, la pregunta es, ¿qué yo puedo dar para mi iglesia? ¿Cómo yo puedo ser parte de esto? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo amar más a Dios? ¿Cómo puedo amar más a los hermanos que están aquí conmigo? Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿cuál es mi regalo para Jesús? ¿Qué puedo darle yo a Él? Y número 3, tercera lección importante. Regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 12. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes, ¿no? Estos magos, hermanos, no regresaron por donde vinieron. Hicieron un cambio en sus vidas. Hicieron un giro de 180 grados. Ya no voy en ese camino de maldad. Ya no voy en ese camino hacia ese hombre malvado que quiere dañar lo que Dios está haciendo, los planes de Dios. Me voy para el bien, para la luz, para la verdad. Porque cuando tú te encuentras con Dios, no puedes volver por el mismo camino, mi hermano. No puedes volver a ser el mismo, no puedes volver a ser igual. Cuando realmente tienes un encuentro con Dios, como lo tuvieron estos magos, tú te vas por otro camino. Nadie que se encuentre con el Cristo con corazón sincero vuelve por el mismo camino. Un verdadero encuentro con Dios transforma la vida entera. Te transforma de todo corazón. Espero que estas 3 lecciones te queden en tu corazón. Y mire, a pesar de que la historia de la Navidad sucedió hace mucho tiempo, con esto voy a concluir este mensaje. Sus lecciones siempre son oportunas, mis hermanos. Y yo espero que estas lecciones puedan llegar a nuestros corazones. Mire, los magos llegaron a adorar al Mesías. Se inclinaron humildemente ante Él. Le honraron como Redentor. Le honraron como sumo sacerdote. Le honraron como Rey, ¿no? Y si usted, hermano, quiere imitar su ejemplo, también puede festejar al Salvador. Nosotros festejamos la Navidad porque recordamos que Jesucristo vino a este mundo 100% hombre, nacido de mujer, para tomar nuestro lugar, para salvarnos, para libertarnos, para enseñarnos a vivir la vida, para hacer su voluntad, ¿no? Cristo vino a andar entre los hombres para que nosotros pudiéramos andar con Él para siempre, mis hermanos. Por eso vino a este mundo. Y si esta mañana usted lo acepta como su Rey, como su Redentor, como su sumo sacerdote, usted va a descubrir el gozo y va a descubrir esa paz insondable y esa riqueza que solamente Él puede dar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.